Espectadores, bienvenidos a la entrevista de su diario digital El Espectador HN. Estamos también en transmisión por Cubo TV. También estamos en la 106.9 FM, radio de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En esta entrevista traemos todos personajes para que este domingo se le vuelva ameno y usted se entere de diferentes perspectivas, los puntos que queremos tocar para el bien de nuestro país. Bienvenido, don Edgardo Rodríguez, politólogo y analista. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar en esta nueva plataforma de comunicación, de información. Déjeme felicitarlo porque es una iniciativa muy profesional, muy técnica, así que muy contento de estar de invitado suyo en este espacio. Al entrar usted me preguntaba a qué grupo pertenecemos. Sí, yo me equivoqué un poco porque vi en el mensaje algo de Cubo, entonces pensé que era como una división o un departamento que había creado el grupo de Cubo TV, ahora TV, está Cubo Radio, y entonces pensé que era, ¿verdad? Pero ya me aclaró que es el programa, sale ahí, además de la plataforma, sale en Cubo TV, así que aclarado el punto. Don Edgardo, le consulto, ¿usted cómo le apasiona este tema de la política? Fíjese, mi estimado, que desde adolescente hay dos temas que siempre caminaron, digamos, ya cuando ya estaba en bachillerato, entrando a la universidad, que es el tema de la comunicación y el tema del análisis político. Estuve vinculado a algunas amistades, personas, momentos. Era antes de finales de los años 70, principios de los 80, que había mucha efervescencia política en el mundo, en Centroamérica y en Honduras. Entonces, desde adolescente, repito, ya cuando estaba en bachillerato, ya con un poco más maduro, empecé a leer, a escuchar más noticias, a interactuar con amigos. Entonces, se me desarrollaron esas dos pasiones, la comunicación y el análisis político. Así que fue en esa etapa mía, ya en bachillerato, cuando uno ya empieza a madurar. 17 años tenía. 17, 18, correcto. 17, 18 años empieza a madurar ya un poco más sobre el mundo, sobre el entorno, ¿verdad? Y entonces ahí entré en ese torrente. Y mis estudios posteriores van a tomar esa línea. ¿Los que vienen? No, los que ya tuve. Cuéntenos. Los estudios que hice en la universidad seguían esa línea. Primero, el área social. Entonces estudié primero una licenciatura en trabajo social. Yo quería estudiar sociología, pero no existía la carrera. Hasta como 15 años después se abrió la carrera de sociología en la universidad. Entonces dije, yo voy a buscar algo afín y me metí a trabajo social. Saqué la licenciatura. Pero sentía aquello que no me satisfacía del todo. Sí me gustaba, pero no me satisfacía. Porque el gusanito de la comunicación, estaban las dos venas, comunicación y política. Entonces yo me sentía así como muchos periodistas después estudian Derecho, yo después de trabajo social tomé esa vena, que es la que me ha apasionado, que es la comunicación. Entonces estudié periodismo. Después de la licenciatura en trabajo social, saqué la licenciatura en periodismo. Pero me quedaba latiendo la otra vena. Me empecé a desarrollar como periodista, tuve varios programas, algunos al principio con amigos, después ya más madurando. ¿Era más hobby? Claro, incluso no me había casado cuando, de hecho, con la que fue mi esposa, éramos novios, ella tenía un programa de televisión viejísimo, usted no había nacido, y entonces ahí me dieron una sección, ahí empecé mi debut en Canal 3. Era un programa de variedades que se salía los sábados a las 6 de la tarde. Entonces me dieron una sección. Ese fue mi debut en el periodismo. Después, ya más maduro, ya hice mis propios programas. Pero le repito, me desarrollé como 10, 15 años en el periodismo, pero entonces sentía la necesidad de formarme políticamente. Es decir, porque no es lo mismo que usted lea, escuche a los analistas, a que estudie en la academia. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado estudiar y creo mucho en la academia. Mucha gente son autodidactas, pero yo soy de presencial. Entonces sentí esa vena y fue como muchos años después, en el año 2006, me gané una beca y me fui a estudiar Ciencia Política a Chile. Así que ahí completé todas mis inclinaciones. La parte social, sociológica, cuando estudié trabajo social. Después la parte de comunicación, estudié periodismo. Y después la parte politológica, saqué una maestría en Ciencia Política en Chile y ahí culminé, digamos, esas dos grandes pasiones
que es hacia ahí, mi vida profesional se ha desarrollado en la comunicación y en el análisis político. Los jóvenes ahorita optan mucho en el examen de admisión que tiene en la universidad, ciencias sociales o salud. En la parte de usted, ¿cuál sería el mensaje para esos jóvenes que quieren estudiar estos temas? Porque ahora vemos en redes, son expertos. La decisión de escoger una carrera es de las decisiones más complicadas de la vida, porque es lo que uno se va a dedicar para siempre. Y mucha gente se equivoca y estudia carreras que después no se dedica a eso. Entonces, hay muchos consejos, muchas cosas, pero uno debe de seguir su ser interior. Como le digo, por ejemplo, yo sentí esa inclinación hacia la comunicación, hacia los temas sociales y después hacia al análisis político. Entonces, uno tiene que seguir eso, para lo que uno es bueno. No necesariamente ciencias sociales o medicina. Si usted es bueno en materia tecnológica, pues estudie cosas que tienen que ver con tecnología. Si usted es bueno en las ventas, pues estudie algo que tenga que ver con las ventas. Si a usted le gusta construir, uno desde niño, que hay unos niños que hacen casitas y hacen, entonces dedíquese a la construcción, ¿me entiende? Entonces uno tiene que, cuando está en ese momento de decidir qué estudiar, a qué dedicarse al resto de su vida, uno ya está, digamos, a los 17, 18 años, uno ya está en posición de poder decir, bueno, a mí me gusta ayudar al prójimo, no le tengo miedo a la sangre, bueno, está bien, la medicina. A mí me gusta cantar, bueno, dedíquese al cantar, a la composición. A mí me gusta XY, entonces a eso. Entonces, uno debe seguir ese latido, ¿verdad? Que le da a uno la conciencia, qué es la inclinación, qué es lo que a mí más me gusta hacer. Entonces, hacia ahí debe orientarse. Y ahora, afortunadamente, la oferta educativa es mucho mayor que cuando yo ingresé a la universidad. Ya le digo, yo quería estudiar sociología y no existía la carrera, tuve que estudiar algo afín. No me arrepiento, conste. Entonces, el consejo sería ese, seguir su ser interior, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, ¿verdad? Uno ve distintos profesionales, oficios, artes, entonces hacia ahí uno debe orientar. Porque no hay mejor cosa en la vida que dedicarse a hacer lo que a uno le gusta. Uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. No es, ¿sabe qué? A mí me decían cuando estudiaba trabajo social que me iba a morir de hambre. Tenía un familiar, que no voy a decir el nombre por respeto a él. ¿Está vivo todavía? Sí, está vivo. Me decía, te vas a morir de hambre. Esa es perdón por lo que voy a decir, pero no lo dije yo, lo decía esta persona. Esa es una carrera de maricones, porque el trabajo social casi solo hay mujeres. De hecho, en mi grupo, de mis clases, solo habíamos como 2 varones. La mayoría son mujeres. Entonces me molestaban. Pero es lo que a mí me gustaba. Y lo estudié y creo que pues no lo he hecho mal. ¿Me entiende? Entonces uno no debe escuchar a la gente a que te vas a morir de hambre o que tenés que hacer pisto, porque la gente solo piensa en función del dinero, alguna. Entonces, no. Porque si usted es bueno arreglando zapatos, no tiene que ser ingeniero y ¿verdad? Médico, sino que dedicarse a ser un buen artesano de hacer zapatos y va a triunfar. Uno triunfa en la vida, primero uno en su ser, su deseo, y luego, si usted escoge lo que usted quiere hacer, va a triunfar, va a terminar triunfando. El trabajo, obviamente, el trabajo y la dedicación lo va a hacer triunfar tarde o temprano, aunque ante los ojos de la gente, lo que escogió no sea una carrera así como muy rimbombante, ingeniería en sistemas, ingeniería atómica. No, puede ser, como le digo, no sé, la gente que trabaja cerámica, por decir algo. Todas las profesiones, arte y oficio son valederos. Y eso les genera también. Claro. Eso les genera. Pero le digo, si usted se dedica y hace bien su trabajo, cualquier cosa que escoja va a triunfar. Eso usted lo decía, se lo pronunciaba a los jóvenes cuando estaba de... Me encanta, o sea, se encontró, es que me encanta esa pregunta. Le voy a dar mi observación. Sí. Cuando yo estaba en el alma mater o sí. en las maestrías que he estado, los estudiantes a veces están sí. pero no es porque les gusta. No es por vocación. No es por vocación. Entonces, usted les pasaba a veces la... Sí. Una de las cosas que a mí me gusta hacer con los estudiantes es eso, salirme un poco del libreto de la clase y dedicar tiempo a hablar con ellos, a escucharlos
y a tratar de dar un poco, no voy a decir consejos, pero sí hablar un poco de experiencias de vida. Pero es que eso es lo que hace el maestro, aconsejar, Claro, pues. sí, digamos, Enseñar. pero ¿verdad? Un poco hablar de experiencias de vida, porque el joven obviamente está empezando a vivir y necesita orientación. Eso me gustaba y me gusta hacerlo y lo hago cada vez que puedo, darle orientaciones, más allá de la materia de la clase. Yo trato de salirme de la materia, a veces, obviamente cumplo con un programa de la clase, pero también trato de dejar mensajes potentes de vida hacia los jóvenes. Y la experiencia me ha indicado que son bien recibidos, son bien valorados. Los jóvenes valoran bastante cuando un maestro le dice, mire, mi experiencia ha sido esta y esta y esta. Jóvenes, les recomiendo que sigan. Por ejemplo, yo les insistía mucho, y les sigo insistiendo a los alumnos, que lean literatura, lean buena literatura universal, cultívense, manténganse informados. Yo les decía, aunque estudien medicina, aunque estudien ingeniería, porque, digamos, hay muchos médicos, ingenieros, digamos, no leen, no se informan, porque no, si yo vivo de construir casas, sí, señor, pero una persona ilustrada, una persona culta, se desarrolla mucho más incluso en su carrera, porque puede interactuar más con las personas, etc. Entonces, si hay una cosa que yo insistía con mis alumnos, es que lean, que leyeran, porque desgraciadamente en Honduras, bueno, todos sabemos que la educación es de las cosas que más ha fracasado. Bueno, hay muchos fracasos en Honduras, lamentablemente, pero una de las cosas más fracasadas en Honduras es el sistema educativo. Cada vez está más destruido, de menor calidad, cada vez se enseña menos. Lo digo como maestro universitario. Mis alumnos no saben nada de español, de geografía, de historia, matemáticas. Cultura en general, aplazado. Aplazado. Alumnos que incluso las matemáticas, yo les preguntaba, ¿alguien de ustedes conoce la regla de 3? Que la enseñan en sexto grado, en primero de ciclo. Uno tal vez, de 60 alumnos, de 50. ¿O será la pena que son? No, porque pues lo hacía en un ambiente relajado. Pasándonos a este bloque educativo, sí. ¿Qué cree que están haciendo mal las universidades? No, es que el problema viene desde abajo. El problema ya cuando llega a la universidad, ya ¿me entiendes? Ya no es la universidad, es la primaria. El problema de Honduras es que el sistema se politizó, ¿verdad? Los partidos políticos lo destruyeron con la politización, pero además es prisionero el sistema educativo de los gremios magisteriales. Los gremios magisteriales son los verdaderos controladores del sistema educativo, aunque ellos lo nieguen. Entonces, se dedican más al tema del salario, ¿verdad? De la reivindicación salarial, que está bien. ¿Pero usted cree que les pagan mal? No, ganan bien. Y tienen estabilidad, y tienen prebendas, y tienen una institución que les da beneficio social. No, el problema no está ahí. El problema es que únicamente se dedicaron al tema de prebendas. Pero descuidaron toda la parte de formativa. Miren los concursos que se llaman, ¿verdad? Que en gobierno fracasado. Y ahorita también fracasado. También aplazado. Los mismos maestros que son los que van a enseñar a los niños no conocen, no saben, o sea, salen aplazados porque hay un problema de fondo que no se ha querido tocar por los intereses de los gremios magisteriales, de los partidos políticos, y porque además el gremio magisterial, y con esto yo no soy enemigo, porque a veces cuando hablo de esto creen que es que yo estoy en contra. No estoy en contra. No, lo que estoy en contra es de la destrucción que se ha generado del sistema educativo. Y la prueba está en los alumnos que tenemos, ¿verdad? Que no saben, que llegan a la universidad sin saber nada. Entonces, se destruyó desde la base. Es volver a reconstruir, no refundar. Es reconstruir el tema de la educación. Desde el maestro que se para frente al alumno, esa persona hay que volverla a entrenar, hay que volverla a capacitar. Esto no pasa como más por la pedagógica o los centros. La Universidad Pedagógica Nacional, con sus teorías exóticas, porque las conozco, el constructivismo, unas teorías exóticas, en donde el alumno no hay que hacerle examen, donde el alumno no debe hacer esto, el alumno Miren, perdieron totalmente el rumbo, porque son teorías
perdón por lo que voy a decir, porque voy a mezclar la chicha con la limón. No, en realidad no son compatibles. La mezcla que voy a hacer es compatible. Las ideologías de izquierda han permeado la orientación metodológica y pedagógica de la pedagógica desde hace 60 años. Pero eso ¿cómo? Porque hay teorías de izquierda pedagógicas. Hay que hacer tesis con eso que me dice. Tendremos que hacer un programa para explicar esto. Ajá. Hay teorías pedagógicas que son las que aplica la Universidad Pedagógica, como el constructivismo de Pablo Freire, para que le suene este nombre, Pablo Freire, son teorías de izquierda, ¿verdad? Entonces, donde dicen que el alumno debe, que el profesor es igual que el alumno, o sea, no hay maestro ni alumno, sino que hay dos seres, ¿verdad? Y entonces que el alumno no se le debe preguntar nada, no debe memorizar, no debe hacer exámenes, y eso se vino abajo. Eso ha demostrado que la pedagogía constructivista es un fracaso. Y ese es el sistema que prevalece en Honduras, porque es la pedagógica la que forman los maestros. O sea, la raíz está, la pedagógica y los otros como... Y la Universidad Pedagógica ha sido un fracaso. El Ministerio de Educación, un fracaso. Y sumado a esto, los gremios magisteriales que se han apoderado de todo el sistema únicamente para los privilegios económicos de sus agremiados y para una élite politizada, una élite magisterial politizada que se ha, digamos, vuelto eso, una oligarquía magisterial. Oligarquía magisterial, y estoy usando un término científico, una oligarquía magisterial para sus propósitos personales de pequeñas élites y ahora súmele el elemento político partidista. Todo eso configura un sistema educativo fracasado. ¿Qué hay que hacer? Hay que reestructurarlo, una reforma profunda, tomando en cuenta, obviamente, los gremios magisteriales, la universidad pedagógica, el gobierno y el resto de universidades, donde se llega a un gran acuerdo de que entendamos y admitamos que cometimos el error, nos desviamos del camino, ¿verdad? Y este ya es un Frankenstein. Se fueron haciendo parchos y experimentos, y el experimento educativo en Honduras fracasó. Este sistema educativo fracasó, y la prueba de ello son los maestros que van a exámenes y los aplazan, y la enorme cantidad de alumnos del sistema, estoy hablando del sistema público, que llegan a las universidades, o que los que no llegan, que no saben de español, de matemáticas, de geografía, de cultura general. Eso es un fracaso. Lo de la oligarquía que me hablaba magisterial, o sea que hay personas que mueven toda la educación. Sí. El término oligarquía significa un pequeño grupo que es el que controla. Hay oligarquías en la iglesia, oligarquías en la empresa privada, oligarquía en los partidos políticos, oligarquía empresarial, pero también hay oligarquía en estos gremios, en estos grupos sindicales, magisteriales, campesinos, que se constituyen en una élite, que son los que controlan esta élite, esta oligarquía magisterial, desde que yo era estudiante, yo estudié en el colegio de la Universidad Pedagógica, por eso conozco bien. ¿Hace más de 20 años? 40 años. Okay. 40 años. Entonces, esta oligarquía magisterial viene controlando los colegios magisteriales desde hace décadas, 50, 60 años. Esa es una oligarquía que le ha hecho mucho daño al país en el sentido de la calidad educativa. Sí reconozco, porque esto voy a ser criticado por lo que estoy diciendo, pero no me interesa quedar bien con ellos, me interesa decir la verdad y decir lo que pasa. Entonces, esta oligarquía magisterial, no critico la libertad de sindicalización, la libertad de organización, critico el que solo se dediquen a enriquecerse, a pedir aumento, y que hayan descuidado la calidad educativa. El acto de enseñar ya desapareció del mapa. El acto de enseñar con calidad no existe, murió. Daniel Esponda es el actual secretario de Estado de Educación. Él viene de esa dirigencia. De lo que estoy hablando. Entonces, hay un... Daniel Esponda, que lo saludo, es una buena persona, es parte nada más de todo
de todo un sistema, de todo un esquema, de una oligarquía magisterial. Él es parte, es una pieza. ¿Está haciendo bien las cosas? Es que no depende de una persona, es que hay que... Pero es el ministro. Sí, lo que pasa es que el problema de la educación es tan grande que hay que reestructurarla toda. Pues que vaya y reestructure a cada Eso persona. no lo está planteando Esponda. Por lo tanto, Esponda no está, porque no lo va a hacer. No lo va a hacer porque él es parte de la oligarquía magisterial. Hacer una transformación educativa significa ceder en los espacios de poder en los que cómodamente está la oligarquía magisterial. Es ceder poder. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está bien, pagarles a los maestros, darles estabilidad, pero señores, hay que enseñar. Es que la razón de ser de un maestro es enseñar bien, que el alumno en segundo grado sepa leer y escribir. ¿Sabe usted que llegan a sexto grado y no saben leer ni escribir en sexto grado? ¿Quién le dice eso de la élite magisterial, de la oligarquía magisterial? Que no les importa la educación. Lo que les importa es satisfacer su estatus como oligarquía magisterial y su poder político, porque ahora son oligarquía magisterial y parte de la oligarquía del Partido Libre. Entonces ya se hizo una fusión, pero este no era el tema del programa. Así que No, está bien este tema educativo, yo le consulto. Porque es la base del país. Es decir, Honduras. Usted es catedrático. Sí, soy profesor. Honduras está sumida en la peor etapa de pobreza, de atraso y subdesarrollo por el sistema educativo. El sistema educativo ha hecho colapsar. Somos una sociedad colapsada. Somos una sociedad desmembrada, destruida. Honduras no va para ningún lado. Estamos viviendo una época de tragedia para el país. Sin empleo, sin inversión nacional y extranjera, con una elevada desbocada delincuencia del maras y del narcotráfico y con políticos totalmente abyectos, totalmente dedicados únicamente a sus fines egoístas y de pequeñas élites. Y los grandes intereses del país, salud, educación, generación de empleo, cultura, están totalmente relegados. Totalmente relegados. Estamos viviendo la peor etapa de la historia de Honduras. Y usted que lee la historia y los que leen la historia de Honduras se darán cuenta que esta es la peor etapa en términos de economía, en términos de política, en términos de educación, en términos de salud, en términos de seguridad. Es la peor etapa en la vida de Honduras. Vamos a hablar de todos esos puntos. Pero ahora yo le consulto, ¿qué debería de hacer el ministro Esponda? Yo este mensaje se lo voy a hacer llegar. El ministro Esponda, que es un hombre inteligente, es un hombre muy inteligente, muy capaz, debería dejar huella en Honduras y en la educación, dejar huella. Y dejar huella no significa ese término de refundación, mejor digamos una reestructuración, una reforma profunda en el sistema educativo, desde abajo, desde el prekinder, desde los colegios magisteriales, desde los partidos políticos, desde la Secretaría de Educación, desde las universidades, desde la Universidad Pedagógica, reformar lo que no funciona, quitar todas las barreras, romper, derribar las barreras que impiden que el niño, que el joven aprenda. No están aprendiendo. Se lo juro por Dios. 25 años de ser profesor universitario y me llegan alumnos que no saben leer a la universidad. ¿Qué significa eso? Que la educación en Honduras no funciona. Entonces, Esponda, Daniel Esponda, para quedar en la historia de Honduras, debe hacer un esfuerzo para convencer a la presidenta Xiomara Castro y a Manuel Zelaya de hacer una reforma profunda, pero eso significa un diálogo y acuerdos, consensos con todos los sectores que yo he mencionado. Gobierno, empresa privada, universidades, universidad pedagógica y todos los colegios magisteriales. Estudiantes.
Obviamente, porque lastimosamente no tenemos asociaciones, hay ahí algunas asociaciones de padres de familia, pero no están suficientemente agrupadas, pero se puede, ya ven, ya por ejemplo, se debe de impulsar las asociaciones de padres de familia. Todo eso, un gran acuerdo y revisar punto por punto cuáles son las grandes falencias, los grandes trabas que impiden que un niño llegue a 6º grado sin saber leer ni escribir. 6º grado, compañero. Yo, cuando terminé 1er grado, yo sabía leer y escribir, más o menos, obviamente, más o menos, y después se va puliendo. 1er grado, póngale, voy a ser generoso, 2º grado. En 2º grado, usted tiene que saber leer y escribir, compañero. Leer y escribir. Hoy llegan a 6º grado y no saben. Llegan a la universidad y escriben hombre sin H. Y usted les pregunta, ¿cuál es la capital de México? Y no saben, la capital de México, que lo tenemos cerca. No le estoy preguntando la capital de Hungría, la capital de México, no saben. Entonces es grave, porque un país no se desarrolla. Un país no se desarrolla con un sistema educativo fracasado, destruido, como lo tiene Honduras. No me gusta hablar mucho de temas de morbo, pero si está acá, se lo tengo que preguntar, yo soy directo. En 2 minutos, cuénteme cómo fue la situación que pasó en la universidad, que un alumno que se hizo viral y lo atacaron bastante. Así resumidito, cuéntame. Le agradezco la pregunta, no es morbo. Yo pertenezco a un partido político que es el Partido Nacional. Cuando el presidente Juan Orlando estaba, obviamente yo defendí las políticas que me parecían correctas de él, obviamente las cosas malas, cada quien tiene que dar cuenta de las cosas malas que hace. Entonces yo en la universidad estaba en un departamento de ciencias sociales en donde solo habíamos, de 40 profesores, solo habíamos 2 que no éramos de libre. De 40 profesores, solo 2 no éramos de libre. Entonces yo era una persona la cual, digamos, no tenía un ambiente dentro del departamento de ciencias sociales de los... Todos a mis espaldas me atacaban y me criticaban, todos, desde el jefe hasta los compañeros, porque son de libre. Y entonces... ¿Por qué tiene que estar la política en Porque el Partido Libre es un partido de odio. El Partido Libre, una de las cosas que caracteriza a la dirigencia dura del Partido Libre es el odio. Ellos no pueden convivir con un rival, con alguien que no piense como ellos. Entonces, se produjo una actividad con los alumnos y entonces hubo de 150 alumnos, 3 se quejaron, 3 de 150, 3 dijeron que no querían ir a esa actividad. Entonces, porque dijeron que era peligrosa y era una actividad social, eminentemente de servicio comunitario. ¿No salen de su casa entonces? Sí, o sea, que era peligroso. O sea, era una actividad totalmente normal. Y dijeron, 3 alumnos dijeron que eran peligrosos, que no iban a ir. Y dije, está bien, no vayan. Pues después de la actividad, hicimos una clase y entonces esos 3 alumnos se quejaron con mi jefe, que es de libre. Entonces, en la clase vía Zoom, estábamos todavía vía Zoom, dije que eran maricones, porque habían dicho que era peligroso, que la actividad era peligrosa. Yo les dije, cuando uno dice maricón, no es una expresión homofóbica, es una expresión coloquial. Decir maricón es, ay, parece maricón. Uno lo dice coloquialmente, no lo dice desarrollando toda una tesis homofóbica, por favor. Entonces yo estaba siendo grabado en esa clase, cuando yo dije eso, que los que no habían querido ir a la actividad eran maricones, porque habían dicho que era peligroso ir a una actividad que era totalmente normal. Entonces la grabaron y la empezaron a difundir en todas las redes sociales. Y entonces, una vez que se difundió, vieron la manera de cómo atacarme políticamente, porque esto tiene un gran componente político. Entonces, los de Libre, el Frente Estudiantil de la universidad y los grupos políticos de Libre de la universidad, al haberse regado ese video por las redes sociales, vieron la oportunidad de atacarme laboralmente. Y entonces, como son de Libre, mi jefe, el vicerrector, entonces dijeron, aquí está. Y entonces exigieron mi destitución. Como estábamos en pandemia, querían hacer
un citatorio virtual. Yo hablé con mis abogados y era muy complicado. Entonces dije yo, estábamos en pandemia, ponerme a pelear o ir a la Secretaría de Trabajo y después ir a una demanda laboral, iba a tomar mucho tiempo. Entonces decidí, sabiendo que quienes dirigían todo esto eran mis enemigos de libre de la universidad y que ellos están en posición de poder en la universidad, dije yo, llevo las de perder dentro de este litigio. Entonces mejor presenté mi renuncia y fue aceptado. Sin embargo, yo he seguido enseñando en las universidades privadas y pues el próximo año 2023, si Dios quiere, vamos a empezar un proyecto nuevo que lo voy a comentar después. ¿No se arrepiente de haber dicho eso a ese alumno? Fue una cosa coloquial, usted lo ha dicho. No me arrepiento porque no lo dije con un ánimo despectivo. Se dijo que yo trataba mal o sea, montaron una campaña de que yo trataba mal a los alumnos, era falso. O sea, por Zoom los trata mal. No, por Zoom y presencial. Entonces empezaron a decir, pero lo presencial era años antes. Claro, pero lo que le quiero decir es que aprovecharon esa palabra, pues la dije 2 veces, esas 2 palabras las aprovecharon para decir que yo era malo, que yo era lo peor. No son muy gelatinas los alumnos. No, es que esto es político. No, esto es político. Esto fue un ataque político que se aprovechó por mi jefe, que es el hermano de Barahona, Juan Barahona. Enrique Barahona se llamaba mi ex jefe, militante de Libre. Todos los profesores de ciencias sociales son de Libre. Si no entran a trabajar. Sí, entonces montaron ellos, junto con los estudiantes de Libre, montaron una campaña en mi contra, primero en las redes, y cuando vieron que se había viralizado el video, entonces pidieron al rector que me destituyera. Y el rector, como es populista, para quedar bien con los alumnos, con estos dirigentes estudiantiles, para quedar bien con ellos, exigió pues que se me hiciera una audiencia de descargo. Yo no quise ir pero usted podía luchar. Lo que le repito. Legalmente usted podría luchar. Sí, no, lo que le digo, como estábamos en lo mejor de la pandemia, el ministerio, acuérdense que la corte estaba cerrada. Entonces yo dije, si yo me voy, porque yo me enteré, o sea, porque me informé que había la decisión de despedirme. O sea, el rector, para mostrarse como que él estaba del lado de los estudiantes, él ya había tomado la decisión. Me defendiera yo o no me defendiera, la decisión de despedirme estaba. Entonces no me quise someter a eso. Pero lo hubieran restituido. Sí, pero eso implicaba ir a los tribunales a pelear 5 o 6 años. Entonces dije yo, no, creo que llegó al final de mi ciclo en la autónoma y entonces presenté mi renuncia. Dio lo mejor que tenía en la universidad. ¿Ah? Sí. Dio lo mejor que tenía en la universidad. Sí, ya le digo, pues no soy perfecto, obviamente. En algún momento yo me molestaba con alumnos haraganes que no me llevaban la tarea. ¿Me entiendes? Cosas así, eso es normal, creo yo. Todos los maestros. O sea, mis secciones eran de 60 alumnos. 55, 60, tenía 3 secciones, tenía cantidades de alumnos. Uno que otro obviamente se tenía que quejarse. Cuando usted trabaja con un montón de gente, no es monedita de oro, pero sí daba mi clase, no era como otros que les dan un folleto y ahí nos vemos en el examen. No, todos los días daba mi clase, enseñaba, daba lo mejor de mí, los incentivaba, como le digo, hacía actividades extra aula, los llevaba a foros, a seminarios, ¿me entiende? Cosas que no hacen la mayoría de los profesores, no lo hacen por comodidad, por haraganería. Yo me entregaba, enseñaba y disfruté. Fue una etapa muy bonita y salí con la frente en alto y repito, pueden haber algunos que se molestaran conmigo por el tono de mi voz. Yo a veces soy un poco emotivo, ya lo vi en esta entrevista, subo el tono de mi voz, etcétera, pero eso es, digamos, está dentro de las cosas normales. Pero haciendo un balance de mi docencia en la Universidad Nacional de 25 años, me siento satisfecho y no me avergüenzo de nada. Para finalizar, ¿va a seguir dando clases? Sí, voy a seguir dando clases en una universidad privada. Bueno, súper. Espectadores y teleaudiencia, ya regresamos.
Espectadores y teleaudiencia de Cubo TV y Radio Escuchas de la 106.9 FM Tegucigalpa y San Pedro Sula, de inmediato le consulto a don Edgardo. ¿Qué cosas está haciendo mal el partido de gobierno o el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya? Mire, le he dicho a algunos amigos en privado y también lo he dicho en público que yo quisiera aplaudir algunas cosas que hace el gobierno en estas entrevistas. Yo quisiera decir, hombre, qué bien está manejando la educación, qué bien está manejando la salud, qué bien está manejando la infraestructura, qué bien está manejando las finanzas y la economía nacional, la producción agrícola. Pero no hay nada, ninguno de los sectores, de las áreas estratégicas fundamentales para un país, ninguno que en este momento el gobierno del Partido Libre, doña Xiomara, esté manejando ni siquiera bien, medianamente bien, ninguno. Finanzas, un desastre. Y todo diciendo, ¿verdad? Porque para ellos todo es 12 años el pasado, ¿verdad? Y eso es el peor argumento, el argumento más pobre de un político, es echarle la culpa al pasado. Por eso usted se presenta a una campaña como alternativa. Usted tiene que estar preparado, y más en un país tan pobre, tan atrasado como Honduras. Usted tiene que estar preparado con mucho tiempo antes en temas económicos, en temas de generación de empleo, en temas de inversión, salud, educación, infraestructura, seguridad, que son las áreas fundamentales. En ninguna de esas áreas, en ninguna, el gobierno actual de Libre ni siquiera llega a medianamente bien. Todo lo está haciendo mal. Pero tenemos un gran problema en Honduras. Tenemos una dicotomía izquierda radical versus derecha tradicional, que ambos polos, derecha radical de Libre y, izquierda radical y la derecha tradicional, Partido Liberal, Partido Nacional y otros por ahí, son segmentos que se quedaron estancados en el pasado. Tanto la izquierda como la derecha no han sido capaces de reformarse, de actualizarse, de repensarse, de innovar en sus propuestas y en sus ideas. Entonces tenemos una derecha anclada en el neoliberalismo, ¿verdad? En un neoliberalismo infecundo, improductivo, que empobrece a las mayorías. Y una izquierda radical también anclada en las viejas ideas de la izquierda latinoamericana y mundial del estatismo, infecundo, superado ya por la historia. Un estatismo que confronta a la iniciativa privada, confronta la libertad de iniciativa de los individuos. Entonces, ambos polos, estamos viviendo una verdadera desgracia en Honduras, como lo dije en la etapa anterior, una verdadera desgracia, con una izquierda radical gobernando en Libre, incapaz, seca de ideas, con una derecha también incapaz, seca de ideas, sin actualizarse, sin renovar su discurso y sin una propuesta de reformas que saquen a Honduras de la situación que está. Los dos polos son corruptos. Los dos polos son corruptos y los dos polos, tanto la izquierda como la derecha en Honduras, no están proponiendo vías, salidas, estrategias de desarrollo viables para Honduras. Ninguno, ni la izquierda ni la derecha, han trabajado, se han sentado en decir cuáles son los problemas de Honduras y cuáles son las mejores estrategias. Ninguno de los dos. Entonces, eso a mí me angustia porque el futuro inmediato de Honduras no es halagüeño. Porque si yo tuviera una derecha en donde hay centros de pensamiento, donde hay planteamientos renovadores, de reformas profundas, bueno, yo diría hay esperanza, pero no lo estoy viendo. Y se los decimos. Mire, y la empresa privada que es proclive a la centro derecha tampoco aporta. No es como en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, que los empresarios tienen sus centros de estudio para alimentar las propuestas de los partidos políticos de la centro derecha. No hay en Honduras esos centros de estudio que aporten ideas, soluciones, planes para sacar al país adelante. Decía otro analista que el COEP solo se representa a los mismos miembros del COEP. Claro,
pero no a todas las empresas. Claro, pero el COEP solo es la parte, digamos, la parte institucional. Fuera del COEP están los grandes empresarios. Los grandes empresarios, ¿verdad? Hondureños, no están apostándole por Honduras. No lo veo yo aportando en centros de pensamiento, en centros de análisis, convocando a los partidos políticos de centro derecha, convocándolos para desarrollar una propuesta de país alternativa a la izquierda radical o al socialismo del siglo XXI. No lo están haciendo y eso es grave. Eso es grave. Siguen apostando a las elecciones tradicionales. ¿O tendrán temor de invertir? No es temor. Yo creo que es una falta de visión. Tenemos empresarios muy pobres, con visión muy pobre. ¿Pero por qué inviertan afuera y no aquí? Por miedo. Invierten por miedo, afuera por miedo, por incapaces, por su incapacidad de decir no. Vamos a tomar la rienda junto con los políticos, junto con la sociedad civil, las riendas de Honduras. No hay coraje, no hay amor a Honduras. Lo que hay es oportunismo de ver, bueno, si me conviene invierto, si no me conviene me voy para Estados Unidos o para México, no sé qué. Eso es oportunismo, eso es no querer a Honduras. O sea, entendamos que el problema es que se han perdido los valores patrios. Un empresario patriota o una clase empresarial patriota dice, no, señores, el país anda mal, la política anda mal. Voy a sentarme con los distintos sectores que podamos dialogar, con obviamente sectores afines a la iniciativa privada, para que se ordenen, que los políticos, los que tienen perfil presidencial, bueno, construyamos una ruta. Si lo hacen en Guatemala, no nos vayamos tan lejos. En Guatemala, la empresa privada trabaja de la mano, igual en El Salvador. Ahí Nayib lo sentó. Bueno, él no pertenecía, pero Nayib Bukele es un empresario que vio, por ejemplo, una situación de inseguridad enorme, que era la principal ancla. Eso es una de las circunstancias que le pidieron sus mismos compañeros de empresa. ¡Claro! Entonces él viene por supuesto que Nayib no es solo. Pero yo le consulto, eso mismo debería ser la presidenta. Claro. Eso mismo, claro, ya esto es demasiado tarde, para el gobierno actual es demasiado tarde, porque ellos ya llegaron, ya Libre tiene ya digamos, un enfoque político y de gobierno que no va a cambiar. Esto va a ser así los 4 años. Olvídense, esto ya no cambió. Porque quedan más de 3 años. Bueno, esto ya va a ser así. Un gobierno improvisado, un gobierno irresponsable que ahuyenta la inversión, que ahuyenta a Estados Unidos, que no se preocupa por la seguridad. Tanto que hablan del narcoestado, quiero decir esto, tanto que hablan y hoy el narcotráfico está mucho más consolidado en Honduras que hace un año atrás. Hoy las maras y pandillas están mucho más consolidadas, mucho más avanzando que hace un año atrás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la narcodictadura. Si hoy el narcotráfico en Honduras ya no solamente es Honduras es territorio de paso, Honduras es productor de cocaína. Ya no solamente pasa la droga, se produce acá. Y las maras han aumentado, en lugar de mantenerse donde estaban, han aumentado su área de influencia. Me decía un ex militar y ex policía, me decía que ahora hay zonas donde el año pasado, zonas de Tegucigalpa, San Pedro Sula o de otras ciudades donde no llegaban, donde ya están llegando. Entonces, tenemos una Secretaría de Seguridad politizada. Tenemos un ministro de Seguridad, un director de la policía, políticos. Ambos activistas del Partido Libre. Activistas en el sentido de que están plegados al Partido Libre. ¿Será que solo se preocupan por extraditar? No, ni siquiera eso. Ellos se preocupan por llenar su currículum, uno por decir que fue ministro y el otro por decir que llegó a ser director de la Policía Nacional, pero con una seguridad totalmente descuidada. Hoy estamos retrocediendo en materia de seguridad ciudadana y en materia de narcotráfico. No hay una política de combate. Entonces, por todos los frentes que usted ve a este gobierno, no le veo salida. No le veo salida, me preocupa mucho. Nada están haciendo bien. Nada, ya le digo, yo quisiera... ¿Y el tema energético? El tema tampoco. Por ejemplo, decían... Pero hay una ruta, sentaron. Dicen ellos, pero mire, por ejemplo, el tema, dijeron que iban a renegociar los contratos, que iban a bajar las tarifas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya tenemos 10 meses. ¿Dónde están las renegociaciones de los contratos? ¿Dónde está la reducción de las tarifas? Que tanto hablaban en campaña.
que se iban a reducir, que íbamos a pagar menos por electricidad. ¿Dónde está? No han hecho nada. Y no lo van a hacer, porque se basaron su campaña en puras mentiras. En todos los ámbitos, basaron su campaña, le mintieron al pueblo, le mintieron en todo le han mentido. Entonces, mentira, en energía eléctrica seguimos exactamente igual o peor, exactamente igual o retrocediendo. Entonces, yo quisiera decir, bueno, en salud, quisiera decir, puchica, los hospitales están mejor, hay medicina, qué sé yo, se le está pagando al día. No. La noticia de esta semana, los peajes se iban a quitar, esa era la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Y ahora se le quitan a pero todos. ahora se lo dejan al Estado. El gobierno. El peaje sigue existiendo. Pero percibimos más ingresos y así lo vemos. ¿No hay algo positivo en ese? Puede ser que se perciban más ingresos, puede ser. Si o haya más corrupción. No sé, porque hasta que se produzca, pero la verdad es que no cumplieron. O sea, van a decir que cumplieron porque quitaron, o sea, el peaje. Más dinero en el Estado. Sí, pero el peaje sigue existiendo. Dijeron, vamos a eliminar los peajes. Mintieron, no los están eliminando. Están cambiando de dueño. Ojo, están cambiando de dueño, nada más. ¿Verdad? Así que la mentira está presente también en los peajes. Y las palabras de don Edmundo Orellana respecto a todos estos diputados que han recibido salario, porque estos funcionarios, don Edmundo Orellana dio a entender que devolvieron todo el dinero si el presidente del Congreso Nacional o Luis Redondo, el que lo preside, era ilegal. Él no es el dueño del dinero. ¿Usted qué opina al respecto? No, yo quisiera que este tema lo pasemos más rápido, porque la verdad es que es una declaración que no es demagógica, porque nadie va a devolver nada. O sea, por favor, o sea, devolver dinero. ¿Es legal el presidente Luis Redondo? No, totalmente. Es el procedimiento, todos lo vimos. El Partido Libre se dividió, fue electo Redondo con menos de 50 votos. Ni siquiera mayoría simple tuvo. ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron a diputados suplentes de Libre en las curules del Partido Nacional. Y eso además es un delito eso. Entonces, no tenían los votos para elegir a Luis Redondo y a esta junta directiva. No los tenían. Desde ese punto de vista es ilegal. Y tan ilegal es que la embajada americana no lo reconoce. No lo reconoció Kamala Harris. No lo reconocen los bancos, Banco Mundial, el BID, Fondo Monetario. No reconoce esta junta directiva. No lo reconoce. Y no va a haber préstamos para Honduras mientras esa junta directiva sea ilegal. Es ilegal. Fue ilegal y seguirá siendo ilegal, porque no se eligió con la mayoría simple que establece la ley. ¿Por qué no ir a votación? Por soberbia política, porque implicaría reconocer que cometieron un error, que hicieron un procedimiento ilegal. Entonces no se quieren dar con la piedra en los dientes. Por eso es muy difícil. Muy difícil, no digo que imposible, pero ese están buscando, vamos a lo mismo, están buscando su bienestar, no el de Honduras. Exactamente, les importa más su imagen política del Partido Libre y no reconocer que se equivocaron. Pero no sería mejor reafirmarlo. O sea, quedaría mejor reafirmado el hombre. Pues. Claro, y es que ya los partidos de oposición, Partido Liberal y Nacional han dicho, señores. No, el Partido Nacional dijo que ya a esta altura ya no sabe que si le prestaría el voto. Ah, bueno, eso es nuevo, pero hasta hace poco la posición era, bueno, vamos a votar por esa misma, ¿verdad? Es decir, se les dieron opciones, pero son tan radicales, son tan contrarios a la lógica, al sentido común y tan contrarios a los intereses nacionales que prefieren que el país se hunda, prefieren que Honduras se hunda antes que reconocer que cometieron una ilegalidad con esta junta directiva del Congreso y rectificar. Prefieren que el país se hunda. Mire qué irresponsabilidad. O sea, primero son los intereses del Partido Libre y después son los intereses generales de los hondureños. ¿Cree que Luis Redondo ya pertenezca ya al Partido Libre? Sí, en la práctica él está desde antes. Esta semana se reunió Salvador Narrala con su bancada, él no estuvo. Sí, no, ya en la práctica, desde antes de las elecciones, recordemos que desde antes de las elecciones, Luis Redondo, igual que muchos otros que antes eran ¿Pero de por Salvador. ¿Qué lo pone Salvador Narrala entonces? Sí. Dijo que él sí lo puso. Sí, ese es parte de la... Dice, él era uno de los 3 candidatos que tenía Narrala, ¿verdad? Es parte de ese proceso de negociación, ¿verdad? Pero creo que Narrala
ahí se equivocó, ¿verdad? Ese es un pacto, es una alianza que la pactó muy mal él, muy mal. En realidad quien llevó el peso de eso fue Pedro Barquero, que fue el que más se benefició con Luis Redondo de esta alianza, ¿verdad? Y convencieron a Narrala, o sea, lo convencieron, pero quien realmente manejó los hilos de esto fue Redondo y Barquero, que han sido a la larga los más beneficiados de esa alianza. Por la misma soberbia de Narrala, él digamos, le falta más colmillo en política, más colmillo. Entonces se deja arrastrar por gente como Barquero, por Redondo y otros. ¿Qué le espera a Salvador Narrala? Yo creo que Narrala va a seguir vigente porque es una persona mediática. Sin embargo, no creo ya que sus posibilidades de llegar a ser presidente la veo muy remota en realidad, por su inestabilidad, por su falta de madurez, por su ego, por sus posiciones tan cambiantes. Realmente creo que el electorado muy difícilmente, ¿verdad? Difícilmente va a ir otra vez en una alianza con Libre, eso creo que ya quedaría descartado, o la alianza con otros partidos. ¿Qué pasaría si Partido se vuelve? Liberal, Pero es que la vez pasada dijo lo mismo. No, es que él va a volver a seguir, no. Pero ¿qué pasa si se vuelve a Libre? Queda sin carácter. Man, es que ya lo ha hecho, o sea, ha dicho que Libre era lo peor de Honduras. En realidad ha sido, digamos, coyuntural esto de Narrala realmente. Pero bueno, tenía un objetivo esa alianza. Usted, claro, es que esa alianza tenía un objetivo. Claro, era terminar toda el Partido Nacional, o sea, que el Partido Nacional no ganara. Lo logró. Lo logró. Ahora, que se vuelva a repetir esa coyuntura está muy difícil, ¿me entiendes? O sea, a futuro inmediato, las posibilidades de Narrala son bien difíciles, porque ya no vamos a tener un partido nacional, más bien una oposición fortalecida por el mal gobierno de Libre. Entonces, dentro de ese esquema que yo estoy viendo para dentro de 3 años, Narrala va a ser uno más, quizás se sume, quizás vaya a haber un al bloque. Partido Nacional. O al Partido Liberal, que han hablado, sectores del Partido Liberal han hablado. ¿Ya se han reunido? Sí, para que él sea el candidato. O pensemos, por ejemplo, en una coalición de oposición, donde puede estar el Partido Liberal con otros partidos, o el Partido Nacional con otros partidos. Podría entrar dentro de ese esquema, podría entrar Narrala, pero no como la cabeza, Ya hay demasiada desconfianza en Salvador Narrala, demasiada desconfianza como para cederle ese privilegio. Si usted fuera asesor de Salvador Narrala, ¿qué le recomendaría? Número 1, que renuncie al gobierno. Se lo dije hace como 4 o 5 meses. Económicamente no lo necesita él. No lo necesita. Salvador Narrala debe renunciar a seguir en este gobierno, salirse de casa presidencial como lo hizo el ingeniero Elvin Santos cuando rompió en el gobierno de Mel Zelaya. Salirse de casa presidencial, obviamente no significa renunciar a ser designado, porque eso no se puede renunciar. Renunciar a estar en el gobierno, salirse de ahí, eso fortalecería su imagen. Desde ya. Eso lo fortalecería, que lo haga ya. Porque si lo hace dentro de 2 años, dentro de 3 años, eso se llama oportunismo, porque lo va a hacer cerca de las elecciones. Eso se llama oportunismo. Y eso sí lo vamos a criticar y lo vamos a combatir. Hoy es el momento de renunciar. Hoy es el momento de decir todas las cosas malas que está haciendo el gobierno y salirse de ahí para no ser parte. Todavía hoy, él es parte de todo lo malo de este gobierno. Hoy es parte. Aunque la gente le tiene fe todavía a Salvador. Poca. Él tiene su base, su gente que lo quiere y que lo sigue, pero se ha reducido sustancialmente. Eso tiene que hacer renunciar. Renunciar. Salvador Narrala se lo dijo en privado por un mensaje. Renuncie, sálgase del gobierno, haga oposición. ¿Le contestó? No me contestó. Pero salieron las 2 flechitas. Sí, no, él lo vio. Él vio mi mensaje. Pero no me contestó. Y obviamente no ha hecho caso. Salvador, sálgase de ese gobierno, sálgase y construya nuevamente su imagen como opositor para seguir vigente y para hacerle bien, ojo, porque es por el bien de Honduras. Tiene que hacerlo. Así como hizo la alianza por el bien de Honduras, tiene que salirse del gobierno por el bien de Honduras. ¿Y qué debe hacer el Partido Nacional? El Partido Nacional está haciendo, a mi criterio, lo que debe hacer, es hacer oposición. Al Partido Nacional le falta hacer una convención y cambiar todo el Comité Central. Es decir, las autoridades actuales han perdido autoridad moral para dirigir al Partido Nacional. No hay un comité central funcionando. Lo que hay es una bancada. La bancada del Partido Nacional está haciendo bien las cosas y está
supliendo el vacío que el Comité Central no está cumpliendo. Entonces, el Partido Nacional tiene que hacer una convención, lo habían dicho que en noviembre, ya estamos llegando a noviembre y no se habla de la convención, para reestructurar un nuevo Comité Central con personas de credibilidad, con honorabilidad, para poder tener autoridad moral y poder hacer oposición, ¿verdad? Eso es lo que le está faltando al Partido Nacional. Convocar a una convención a través de un consenso, un diálogo interno, sacar un nuevo comité central con personas digamos, de valor ético, moral, con una trayectoria limpia. ¿Las tienen? Sí, hay muchísima gente. ¿Quién? Yo podría ser parte de ese comité central. Parte de ese comité central. Sí, o sea, yo lo podría presidir. No sé, hay mucha gente. Pero usted, así que ve el ambiente político dentro del Partido Nacional. Por ejemplo, el que fue en la OEA y ex canciller. Lisandro. No. Hay varios, usted. Hay varios, sí, hay varias personas. Dice David Chávez que si a él le toca, estuvo aquí, nos dijo, si a él le toca estar de barrendero, él está. Leónidas Rosa, es el que me quería acordar. Leónidas Rosa es un buen tipo, un tipo conciliador de diálogo. ¿Y Narri Azura? Narri, creo que no conviene, porque él va a luchar nuevamente por una candidatura y sería juez y parte. No es bueno. Tomás Zambrano, Jorge Zelaya. Ellos todos son presidenciables, van a luchar. Entonces no es bueno que los que estén, digamos, que tengan un perfil para cargos de elección popular presidan. No, el Comité Central debe estar formado por personas que no vayan a aspirar a ser candidatos, ¿verdad? Porque eso les va a permitir o les permite tener contacto y diálogos y que no haya ventajismo de distintos grupos. No quieren sacar ventaja con eso de las camisetas blancas. Miren, el tema de las camisetas blancas es también un tema interesante para otro. No es ridículo ese tema. No lo ve ridículo. No, las camisas blancas. Yo fui camisa blanca, jugamos un papel porque querían imponer una constituyente a huevos, como dice la gente en la calle, a huevos. Y tuvimos que salir a la calle. Pero ¿por qué? O sea, qué mal asesorados creo yo que están de volverle a poner ese nombre. Porque no camisa amarilla. Eso lo está catapultando el gobierno actual. El gobierno actual tiene una campaña de que dice que se quiere dar un golpe, que no sé qué, que no sé cuánto. Esa es una campaña del gobierno. Salió una diputada diciendo, como yo puedo salir diciendo, bueno, si nos quieren imponer una constituyente o quieren imponer una corte a la fuerza, pues vamos a tener que salir a las calles. La próxima semana la vamos a tener acá. Sí, o sea, vamos a tener que salir a las calles. Con camisa blanca, con camisa negra, con camisa morada, con lo que sea. No, las camisas blancas fue un símbolo de un momento necesario en Honduras, un momento necesario en el 2009, porque nos estaban llevando a una constituyente ilegal para imponernos el socialismo del siglo XXI a huevos, igual que ahora. ¿Creen que quieren lo mismo ahorita? Claro, por supuesto que quieren lo mismo. A través de la Corte. La Corte, correcto. Quieren controlar la Corte a huevos en la calle, porque ya dijo Mel que se van a ir a las calles. Si no tienen los 86 votos para la elección de la nueva Corte, van a ir a la calle y a huevos quieren imponer una Corte para, desde la Corte, controlando el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hacer lo que les dé la gana con la Constituyente. Eso, mi estimado amigo, habemos miles, millones de hondureños que no lo vamos a permitir. Y vamos nuevamente hacia una crisis política que nos está llevando el Partido Libre, Manuel Zelaya y los radicales de izquierda. Los radicales de izquierda del Libre están llevando a Honduras nuevamente a una crisis como la del 2009. La embajada americana. No, la embajada americana está. ¿Cuál debe ser el papel? De conciliador, de promotor del diálogo. La embajada americana debe de propiciar ese diálogo entre distintos sectores, visualizar hacia dónde vamos. Ellos lo saben, la embajada americana sabe. Se vio pésimo Enrique Reina esta semana. Sí, yo creo que él exageró, puede que tenga algo de razón, ¿verdad? Algo de razón, pero él debe cuidar la forma. Miren lo que pasó con el TPS. O sea, estamos enfrentándonos a Estados Unidos, nos fuimos a la cumbre de las Américas, un discurso en las Naciones Unidas antiimperialista, antimonopolio, etcétera, antineoliberal, criticando a la embajadora. Eso no nos trae nada bueno. Nos trae que no nos amplíen el TPS,
fricciones en las relaciones. Eso no le conviene a Honduras. Entonces, tanto el canciller como la presidenta, como Mel Zelaya, deben de, digamos, enfriar, no actuar visceralmente, pero esa no es la naturaleza del Libre, es ser violento, ser confrontativo, ser antinorteamericano. Esa es su naturaleza, desgraciadamente. ¿Qué debe hacer el actual gobierno? Para finalizar. Enmendar el rumbo, lo que debe hacer es enmendar lo que han hecho, lo que no están haciendo en educación, lo que no están haciendo en salud, lo que no están haciendo en infraestructura, lo que no están haciendo en economía y finanzas, en seguridad, en atraer inversión nacional extranjera. No están en esos rubros, no están haciendo lo que tengan que hacer, están haciendo todo lo contrario. Tienen que rectificar, pero no lo van a hacer. Esa es la naturaleza del Partido Libre. Ellos son buenos para destruir, pero muy malos para construir. Buenos para destruir, pésimos para construir. Una sola palabra, dígame, Partido Nacional. El Partido Nacional tiene que reestructurar el Comité Central. Una sola palabra. Reestructuración. Partido Libre. Radicales, destructivos. Xiomara Castro. Debe gobernar ella sola. ¿Volverá? No sé. Gracias, don Edgardo Rodríguez, politólogo y analista. Estuvo aquí con nosotros en la entrevista a través de QO TV y El Espectador HN. Hasta pronto, les deseamos una excelente semana y que Dios siempre los bendiga y a toda su familia. Hasta pronto.